Aviso de alerta. En este año 2024 ha salido en cines una película llamada El Hereje. Dado a su contenido, es que queremos pronunciarnos y darles nuestra opinión. Sabemos que difícilmente saldrá algo bueno de la industria cinematográfica y de la industria musical, pero en este caso salió algo peor. Algo que puede ser muy nocivo para las personas que inician su fe en el Todopoderoso Creador, y más aún si son muy jóvenes. Dado a que estamos en el final de los finales tiempos, la tendencia será cada vez más a el exterminio de los buenos valores y por supuesto a quitarle su fe en el único Todopoderoso Creador, especialmente en el Todopoderoso de la Biblia, la cual se deriva de la Torá, el Tanakh y también de las enseñanzas del enviado del Altísimo, de Yehoshua HaMashiach. Es el caso de esta película, la cual está diseñada principalmente para hacer dudar en la existencia del bendito Creador. Sin embargo, aquellos que tengan una firme y constante relación con el Todopoderoso no podrán ser sacudidos en su fe y menos aún lograrán quitársela. Una vez dicho lo anterior, les advertimos a aquellos que aún no ven la película que vamos a hacer referencia de muchas escenas así como del final de la película. Así que, ustedes deciden si dejan este mensaje para verlo después de que vieron la película o antes para que vayan preparados, e incluso puede ser que los haga desistir de ir a verla. Número 1. Todo comienza con dos chicas llamadas Barnes y Paxton, que pertenecen a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, mejor conocidos como mormones. Ellas son misioneras y dan estudios religiosos en el domicilio de aquellos que así lo soliciten. Por ello, acuden al domicilio de un hombre, el señor Reed, quien es un hombre de edad avanzada, quien con engaños las convence de entrar a su casa. Número 2. Una vez que están dentro, el hombre les plantea situaciones que llevan por intención hacer una crítica reflexiva sobre temas de comida, comida rápida, restaurantes conocidos, música, inclusive les cuestiona sobre la poligamia, la cual la religión mormona que aquellas representaban la llegó a practicar en sus inicios por el fundador Joseph Smith. No obstante, sabemos que algunas otras religiones también la han practicado. Sin embargo, esta es una práctica que la Torá y el Tanakh, es decir, el Antiguo Testamento, así como la Biblia, la prohíbe. Posteriormente, aborda el tema de los juegos de mesa, como Monopoly, señalando que este fue un plagio del juego del terrateniente creado por Elizabeth Magie, quien a pesar de ser quien aportó el cotizado juego de mesa, murió pobre y sin créditos ante el plagiario de Monopoly, quien robó su idea. Número 3. Pues bien, el haber abordado temas de comida, música y juegos fue solo el instrumento que utilizó el señor Reed para tratar de ilustrar a las chicas religiosas Barnes y Paxton que en la vida nos encontramos con muchos plagios, es decir, que hay gente sin escrúpulos que roban las ideas originales de otras personas sin darles el crédito ni los beneficios. Y con esta crítica social, las conduce a tratar de hacerles creer que en el caso de la religión ha sido igual. Y es aquí, en esta parte, donde da vigor al tema de la blasfemia. Hablemos más de ello para entender. Incluso, podemos decir que aquellas personas que no conozcan de religiones les será muy difícil entender la temática de la película. El señor Reed hace referencia a las tres principales religiones monoteístas, es decir, que creen en la existencia de un solo todopoderoso o Dios. La primera que cita es el judaísmo, que tiene sus principios basados en el Tanakh y la bendita Torá, conocida para el mundo occidental como el Antiguo Testamento de la Biblia, la cual desarrolla la creación de la humanidad
el diluvio que acabó casi en su totalidad con la primera civilización, hasta llegar a la constitución del pueblo elegido, Israel, y la ley o Torá, también conocido como mandamientos, que Dios estableció como catálogo de conducta esperada para que a través de la obediencia a ese catálogo llamado Torá o ley, Israel obedeciera y posteriormente la humanidad, y de esa forma fueran muy bendecidas. Esto se los hago saber yo ante el desconocimiento de muchos en estos temas. No obstante, lo que sí aclara el protagonista de la película es que el judaísmo no envía a misioneros a reclutar feligreses o creyentes a su religión, a diferencia de otras religiones, entre ellas los cristianos, mormones, testigos de Jehová, etc. Segunda religión monoteísta que hace referencia a la película, que es el cristianismo, la cual es derivada o plagiada años después de la Torá y el Tanakh, que la conocemos también dentro del judaísmo. Y la tercera que hace referencia es el Islam, que es aquella que profesan los musulmanes, la cual es también derivada de la Torá y con tintes del cristianismo, pero muchos años más tarde que la Biblia del cristianismo. Para explicar esto, les mostró la imagen de cada uno de los libros que representan esas tres religiones, para posteriormente mostrarles el libro del Mormón, el cual no tuvo ningún empacho en arrojarlo violentamente al suelo con desprecio. Ahora pensamos, pudieron hacer esto sin consecuencias fatales inmediatas. Sin embargo, si lo hubieran hecho con la bendita Torá, que es la palabra del Todopoderoso Creador, es muy posible que hubieran sufrido un severo castigo. Desde ahí, el escritor de la película sabe que la Torá es el libro que es de la autoría del único Todopoderoso Creador. Bien, dicho esto, decimos que el señor Reed quiere llevarnos a pensar que, al igual que en el caso de los que copian o plagian la creación de otros para beneficiarse y llegar a ser todo un negocio muy rentable con ello, así es que han hecho lamentablemente con la fe, haciendo un mercado con la religión, y para ello envían a sus misioneros para captar el mayor número posible de clientes. Porque es así como nos ven, como clientes que les damos nuestro dinero y muchos otros recursos en aras de que creemos que estamos agradando supuestamente al Todopoderoso Creador. No quiero decir que todos actúen de esta manera, pero lamentablemente sí la mayoría. Asimismo, nos controlan para su beneficio, haciéndonos vulnerables cuando somos manipulados por los líderes religiosos que no tienen ni amor ni temor hacia el Todopoderoso Creador. Hasta aquí pudiéramos concederle algo de razón. Podemos reconocer que sí, que en las religiones hay falsedad, hay control, hay manipulación, hay negocio, hay intereses bastardos. Sin embargo, el problema es que el creador de esta película, a través de su protagonista, el señor Reed, desde su pagana y pobre perspectiva espiritual, plantea que existen otros dioses para otras culturas, otras religiones, lo que lo llevó a concluir que la única religión verdadera, según él, es el control, dando a entender con eso que no existe un único todopoderoso creador. Y para llegar a esa conclusión se dio a la tarea de investigar muchas culturas, religiones, e incluso vemos que hizo experimentos psicológicos encerrando contra su voluntad dentro de un sótano en condiciones paupérrimas y en extremo a un grupo de mujeres a quien tenía en condiciones, como decimos, extremadamente malas, sugiriendo que eran misioneras, que previamente a las chicas Barnett y Paxton las había capturado para ejercer un control total sobre ellas y así, según ese hombre, comprobar que el control es el propósito de toda religión. Respecto a esto, nos oponemos rotundamente y a ello podemos decir mucho, pero al menos diremos que aquellos que vivimos una experiencia constante y personal
con el único todopoderoso Creador, sabemos que Él existe, es real. Lo aseguramos no solo porque está en las Escrituras que se confirman con todo lo que nos rodea y con aquellos científicos que son moral e intelectualmente honestos y reconocen la existencia del Creador y de sus Escrituras. Pero también sabemos que existe por lo que nosotros hemos experimentado en nuestra relación con Él. Eso es lo que más nos hace sentir que es un todopoderoso Creador, el que existe y rige todo cuanto existe en este mundo. Sentir su presencia que nos da paz, consuelo y muchas de las veces su ayuda cuando a Él clamamos. Entendemos que todo lo que somos y tenemos es gracias a Él. Inclusive podemos percibir su disciplina cuando nos corrige, cuando nos desviamos de sus sabios mandamientos, así como la capacidad de elegir si continuamos con Él o no. Estoy convencida que el poder creer que el Todopoderoso existe es más que todo una bendición, y Él se la da a aquellos que lo buscan con humildad, mas no siempre se manifiestan aquellos que con soberbia y reserva lo buscan, más que nada con la intención de tratar de concluir que Él no existe. Para terminar este punto digo que aquellos que viven en tinieblas aseguran que la luz no existe. Sin embargo, solo para ellos es que no existe y son dignos de compasión. El punto número 4, aquí en cabe mencionar que en esta película se visualizan solo 4 libros de los que hace referencia a las religiones abrahámicas, es decir, a las que reconocen a Abraham como un patriarca de la fe monoteísta que cree en la existencia de un solo todopoderoso Creador. Y son la Torá, hace referencia a la Torá, la Tanakh, conocida y dentro del judaísmo. También hace referencia a la Biblia, que hace referencia a los cristianos. El tercero es el Corán, que se refiere al Islam. Y el cuarto libro es que hace referencia al Mormón, a lo que consideramos que únicamente se puede confiar en su totalidad en la Torá y la Tanakh, es decir, el Antiguo Testamento, sin incluir los libros de enseñanzas que practica el judaísmo, tales como el Talmud, el Zohar, la Cábala, etc., que son ya añadiduras a la bendita Torá y Tanakh. Y la Biblia cristiana, ya sea ramificada en los católicos, evangélicos, testigos, adventistas, etc., y contiene lamentablemente, adulteraciones y las cartas de Pablo de Tarso, que se oponen a la Torá, al cumplimiento de la ley o mandamientos eternos del Todopoderoso Creador. ¿Y qué decir del Corán? Que aunque recopila fragmentos de la Torá, de la Tanakh y del Nuevo Testamento, está diseñada para llevar nuestra fe a una entidad que no es el Todopoderoso de Abraham, de Isaac y de Jacob, de Israel. En la película nos muestran interés en otros libros, o más bien no muestran interés, mencionando que existen casi 4.000 religiones actualmente en el mundo, y sin embargo no se mostró interés en ninguno de esas 4.000 religiones. Por algo será que ni siquiera fueron dignas de mencionarse. No obstante todo lo anterior dicho, es necesario mencionar que es claro que antes de Abraham quien fue el abuelo de Israel, por lo tanto de su familia, que es el todopoderoso Creador, quien decide que nazca el libro sagrado que contiene su palabra y mandamientos en la Torá, Tanakh y Biblia. Pues sí, antes de Abraham existieron otros hombres que conocieron la existencia del todopoderoso Creador. Podemos citar algunos muy famosos como Enoc, Noé, entre otros, que si bien no tenían el texto que conocemos como la Torá, como el Tanakh, como la Biblia, es obvio que tenían un texto que contenía mandamientos del todopoderoso Creador. Inclusive se dice que el libro religioso más antiguo del mundo es el Código Sinaítico,
que es la versión más antigua de la Biblia. También debemos decir que desde siempre han existido paganos que se rebelan contra el todopoderoso Creador y crean para sí religiones inspiradas en su necia y vana imaginación, ya sea dando culto a la creación como el sol, la luna, hasta el mismo ser humano. Por ejemplo, citamos la religión del budismo, el cual tiene como libro sagrado, según ellos, el canon Pali, la Tipitaka o tres cestas, el cual no reconoce ningún dios. También está el hinduismo, que tiene como libro algo que se llama Vedas. Y también citamos el taoísmo o confucianismo, que se basa en el Tao de Ching, es decir, libros escritos por humanos para humanos, lo cual nada más contiene sabiduría humana. Y a ninguno de estos hizo referencia el escritor de la película. Por otra parte, es muy interesante saber que dentro de las 4000 religiones que hay actualmente en el mundo, solo las profecías del Antiguo Testamento, llamado también Tanaj para los hebreos israelitas, ahora conocidos como judíos, y en la Biblia se consignan profecías muy significativas que ningún otro libro supuestamente sagrado ha revelado. Para citar algo de ello fue la destrucción de Babilonia, una gran civilización muy conocida y que fue profetizada por el Tanaj, el Antiguo Testamento, que sería destruida, así como la civilización de Tiro y Nínive, así como Sodoma y Gomorra. También tenemos como profecía la reconstrucción del templo en Jerusalén, después del exilio en Babilonia. Y así también Yehoshua, el Mesías, Mashiach Yehoshua, predice la destrucción del segundo templo de Jerusalén. Las demás religiones solo han logrado hacer simples especulaciones sobre que su religión se expandiría, sobre la decadencia moral y espiritual, que ya estaba profetizada en la Biblia. Por cierto, no estaban descubriendo el hilo negro, así como también han hecho profecías sobre la llegada de un Salvador final, el cual también se desprende de la Biblia que nosotros conocemos como Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El punto número 5, aquí decimos que resultará muy difícil para los cristianos enterarse que Roma Vaticana, la blasfemia, más bien la iglesia blasfema, quien aparenta ser siervo del Altísimo Creador para extraviar a las almas. Esta Roma cambió la esencia y la verdadera identidad del enviado del Altísimo Creador, transformando un Mesías judío israelita que guardó la ley y la Torá del Altísimo Creador que lo envió, quien enseñó mandamientos y vino a dar el mensaje de arrepentimiento para perdón y reconciliación a través de dejar de pecar. Y pecar, según está en 1 de Juan 3:4, es infringir, no cumplir con la ley del Todopoderoso Creador, cambiándole al Mesías hasta su verdadero nombre, de ser su nombre correcto en hebreo, Yehoshua o Yeshua en arameo, que significa que el Todopoderoso Creador salva. Lo cambió a un nombre Jesús Cristo, que está latinizado, un nombre greco-romano, que para el entorno hebreo-israelita no significa nada importante. Así como en vez de decir Mashiach, que significaría ungido, el elegido, lo cambiaron a la palabra Cristo. Entonces también cambian su fecha de nacimiento, haciéndola pasar por un 25 de diciembre en el cual nace una deidad pagana, así como también cambiaron la manera en que el Mesías, bendito sea Yeshua, fue concebido, para que la humanidad, esto fue en aras de que la humanidad adoptara tradiciones paganas que tenían su origen en los ídolos de Babilonia y de Egipto. Esto fue para hacernos creer en la existencia de un Dios hecho carne, nacido de un humano, de María y de Dios, convirtiéndolo así en un híbrido, es decir, mitad divino, mitad humano,
Cuando la misma escritura nos dice que el espíritu del anticristo, del antimesías, es aquel que niega que el Mesías vino en carne. Y de esta manera, diciéndonos que es mitad divino, sin intervención de un varón que concibiera a Yeshua junto con María, mejor dicho Miriam en hebreo, esto lo convierte en un híbrido, lo cual es algo que el Altísimo Creador aborrece, motivo por el cual el diluvio se dio en la tierra ante la hibridación de la mezcla que se dio entre los ángeles que bajaron a la tierra a fecundar a las mujeres terrenales, dando como resultado hijos híbridos Nefilim, y que esta historia está plenamente explicada, al menos nos hace referencia la Biblia. Así que para quien quiera saber más de esto, pues ahí está. Entonces también tenemos que la iglesia pagana, vaticana, romana, católica, constituyó el dios Sol, que vino a abolir la ley, y esa ley que es para todos los siglos y que se basa solo en creer sin obedecer, es ahora lo que nos hacen creer a todos que hay un dios Sol llamado Jesucristo. Le hacen decir que vino a abolir la ley cuando él en Mateo 5:17 al 20 nos dice que no creamos que ha venido a abolir la ley, que ni siquiera una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que el cielo y la tierra hayan pasado. Y sigue diciendo más datos importantes que nos hacen sostener que la ley sigue vigente, que el bendito Mesías no vino a abolirla. Sin embargo, todo esto nos lo ha hecho creer la Iglesia Católica Romana, y esto es lo que aborda la película, y es cierto. Pero también es cierto que la mayoría de los creyentes no lo saben. Y recordemos que la bendita palabra dice que en Oseas 4:6 que su pueblo murió, se perdió por falta de conocimiento. A la fe siempre hay que agregarle conocimiento para que nadie nos pueda tergiversar la verdad o hacernos dudar en nuestra fe, como en el caso de esta película. Y ante esa ignorancia de los creyentes es que le han creído a un emisario, un enviado de Roma, a un infiltrado que vino a provocar que los creyentes se rebelen contra la palabra del Altísimo, esa palabra que muchos creyentes dicen amar y sin embargo no entienden qué es la palabra del Todopoderoso Creador. Y si quitan la ley, lo que Él dictó a través de su siervo Moisés, entonces ¿qué quedaría de la palabra del Todopoderoso Creador? Entonces, ¿cuáles serían los mandamientos que según ellos el Mesías, Yeshua, vino a cambiar? ¿Qué ley se sustituyó? Esto es lo que nos han hecho creer. Sin embargo, no podemos contestar con honestidad a estas interrogantes. Es concluyente que la ley que el Todopoderoso Creador dio a través de su siervo Moisés está vigente. Y si bien es cierto, hay algunas especificaciones para cierto tipo de personas o funciones, que hay cosas que ya no se pueden cumplir hoy día, eso no quiere decir que se le haya quitado ni una tilde ni una jota. Simplemente hay cosas que no pueden practicarse por el momento, dado que no está el templo. Haciendo este paréntesis, también podemos mencionar que ese infiltrado, ese emisario que Roma envió a la iglesia de los creyentes, es un falso apóstol llamado Pablo de Tarso, haciendo él una nueva religión que se derivó del Tanaj, de la Torá, del Antiguo Testamento, pero se pervirtió para convertirla en el negocio más buscado del mundo. La religión cristiana paulina, esa religión de fe, sin obras, sin arrepentimiento. Y tenemos que el Todopoderoso Creador lo permitió para probar los corazones de aquellos que verdaderamente queremos obedecerlo, de aquellos que entendimos en qué consiste el arrepentimiento
en qué consiste dejar de pecar, y es obedecer sus mandamientos. Sin embargo, este falso apóstol ha venido a hacer creer lo contrario, y por ello el Padre lo permitió para probar. Es así como que lo más importante que como creyente debes entender, pero hay más mensajes que se desprenden de esta película, que sería muy interesante que siguiéramos en otros videos ampliando esas notas que nos pueden ayudar mucho como creyentes. Sin embargo, vamos al punto número 6 y vamos en el seguimiento de la película, y aquí vamos a decir que las predicadoras no atendieron a las señales de alerta que el propio mal les estaba avisando. Así como dice la palabra del Todopoderoso Creador, que Él no hará nada sin antes hacérselo saber a sus siervos los profetas, para que se lo diga a su creación, a los humanos, para que estén avisados de que dejen de hacer lo que está mal, antes de que reciban castigo o destrucción definitiva. Entonces, de igual manera, esas reglas operan para quienes están del lado contrario, para los que ejercen el mal, y ellos también están obligados a avisar. Por eso es que vemos en muchas películas, en muchos contextos de la cultura, como pueden ser canciones, eventos, en los que nos están advirtiendo sobre de algún hecho, y esto es para que nosotros, en uso de nuestro libre albedrío, podamos entender que algo malo viene, y que eso nos hace recapacitar que tenemos que recurrir al Todopoderoso Creador para preguntarle sobre eso que puede llegar a ocurrir a la humanidad, y que no seremos salvos de ello si no tenemos una relación constante con el Todopoderoso Creador, y que esa relación esté basada en la obediencia a sus mandamientos. Así que esta no es la excepción. El villano de la película les advirtió a estas chicas. Primero, estas muchachas nunca vieron a la supuesta esposa del señor Reed, y aún así decidieron entrar a la cueva del lobo. Ellas mismas se victimizaron, y luego después la gente pudiera culpar a Dios de lo malo que nos pasa, cuando ellas ya estaban teniendo la señal de que si había un hombre solo, no tenían que entrar al domicilio. De hecho, aunque hubieran más mujeres, es de pensarse mucho si es conveniente entrar al domicilio, ya que estamos viviendo tiempos muy muy difíciles, y está profetizado por nuestro bendito Maestro, el Mesías Yeshua, quien dijo que por la maldad de muchos el amor se enfriaría, y la maldad se basa en el no cumplimiento de los mandamientos sabios y eternos del Todopoderoso Creador, en esa insistencia del ser humano de querer ser rebelde y de quererse regir por sus propias reglas. Es así como la maldad empieza a sobreabundar en estos tiempos, más que en otros, y se hace muy peligroso confiar hoy día en las personas. Aunque nos digan que quieren estudios de la bendita palabra de Dios, tengamos cuidado. Estas personas, estas chicas que representan esta película, obviaron esas señales, no hicieron caso. La segunda señal es que el señor Ruiz les preguntó que si no les incomodaba que la casa estuviera construida con metal, y ellas omitieron preguntarle qué significaba eso, y ello implicó que las dejara incomunicadas. Lo correcto ahí era detenerse, hacer una pausa y decir: disculpe, ¿qué es exactamente lo que debemos entender con eso que usted nos dice que su casa está construida con metal? Entonces lo obligarían a decir que las señales de telecomunicaciones como el celular no servirían, y en esas circunstancias ellas quedarían sin posibilidad de pedir auxilio.
Entonces, también nosotros tenemos que ser, como nos dijo nuestro maestro, mansos como paloma, pero también cautelosos como las serpientes. Tenemos que tener un poquito más allá de... le dicen en el mundo malicia, pero yo no le llamaría malicia, sino más bien suspicacia, detenernos a reflexionar si el paso que vamos a dar nos puede representar un peligro. La tercera es que decidieron adentrarse más en el interior de la casa, cayendo así en la ratonera. En vez de tratar de salir, ellas mismas se fueron adentrando más. Y el cuarto y lo más importante es que estas chicas misioneras se olvidaron de orar para rogar al Todopoderoso Creador que las protegiera. Y no es sino hasta el momento final que una de las chicas opta por orar ante la inminente llegada de su muerte. Y aún en esas duras circunstancias, ella duda de la eficacia de la oración y se atreve a mencionar el real y blasfemo evento en el cual un grupo de cristianos se atrevieron a hacer un experimento en enfermos, por los cuales oraron, poniendo así a prueba la existencia del Todopoderoso Creador, así como su compasión y su respuesta, pretendiendo con esto obligar a Dios a responderles cuando y como ellos quisieran. Y era obvio que así el Altísimo no los respaldaría. Los enfermos, algunos de ellos empeoraron su condición de salud, dando lugar con dicho blasfémico experimento a que algunos débiles en la fe cuestionen la eficacia de la oración. Y es el caso que en esta película también hace trascender ese evento que fue verídico y que fue un error garrafal. Pero esta chica, quizás su inexperiencia, su corta edad, la hizo tener fuertes problemas de fe. Sin embargo, tenemos que, aunque no son la mayoría, pero sí hay una cantidad de personas que, aunque estén muy, muy jóvenes, pueden llegar a tener una fe muy firme en el Todopoderoso Creador. Sin embargo, no es el caso de la protagonista, una de ellas, de esta película, y hace mención a esto, dice, no, pues es que la oración no tiene eficacia y está científicamente comprobado. A esto nosotros podemos decir, hay muchas circunstancias que pueden hacer efectivo o no la oración. Por ejemplo, la palabra dice que la oración del justo tiene mucho poder, tiene mucha eficacia. Como ejemplo tenemos cuando el Altísimo advierte que destruiría Sodoma y Gomorra y se lo hace saber a su siervo Abraham, quien era un fiel, un justo, y como está en Génesis 26, verso 5, dice que por cuanto anduvo Abraham en todas las leyes, estatutos, reglamentos y mandamientos del Altísimo Creador, es que él decide bendecirlo. Y no obstante ello, el falso apóstol Pablo de Tarso ha decidido tomarlo como un ejemplo para decir, Abraham por la fe agradó a Dios. Sí, ciertamente había fe, pero al momento en que tú crees, que se ha dicho de paso, fe es un acto en el que tú crees sin necesidad de que se te aporten evidencias, sin tocar, sin ver, simplemente con el hecho de sentir. Y es entonces como Abraham es una muestra de que tuvo fe, pero también tuvo obras, también anduvo en los mandamientos del Altísimo Creador. Dicho esto, continúo diciendo que Abraham era un justo, sin embargo Lot, su sobrino, no lo era. Aunque algunas personas estudiosos de la Biblia quieran decírnoslo, quien conoce el contexto de Lot, sabemos que no era justo. Sin embargo, no fue destruido por la oración de un justo, que fue Abraham, que abogó por su sobrino Lot. Inclusive abogó por todas las ciudades de Sodoma y de Gomorra. Entonces ahí tenemos un ejemplo de que cuando la persona es justa, ¿y qué podemos entender por justa? Justa, las escrituras hacen referencia a la persona que obedece al Todopoderoso Creador.
no solamente que cree con una fe muy cómoda, con un acto nada más de creer así simplemente sabiendo que existe sin tener la voluntad de obedecerlo. Dice el libro de Santiago, ¿tú crees en Dios? Qué bien, haces bien, pero fíjate que también los demonios creen y tiemblan sabiendo que Dios existe, pero no lo obedecen por amor, sino ya en un acto de ser forzados. No es que nosotros querramos ser comparados con demonios, sino con gente que lo amamos y que lo obedecemos por gratitud y por un temor reverencial hacia Él. Es así que entonces la oración de los justos es escuchada. También tenemos en las Escrituras que nuestro Maestro, bendito sea Yeshua, el Mesías, nuestro Rabí, nos dice que en aquel día muchos le dirán, Señor, Señor, en tu nombre expulsamos demonios, sanamos enfermos, hicimos milagros. Y entonces Él les contestará, nunca los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. Y esta expresión de hacedores de maldad hace referencia a que no obedecieron los mandamientos del Todopoderoso Creador que lo envió al mismo Yeshua. Es entonces que decimos que no solo basta tener fe, sino que el tener fe es el antecedente para proceder a actuar y empezar a tener obras que demuestren nuestra fe. Dicen palabras de ese libro de Santiago, dice, tu fe sin obras está muerta. Y digo yo, cuando tú crees que un negocio te puede convenir, tú estás teniendo fe, tú crees. Pero si tú solo te quedas en creer, entonces nadie te va a creer, nadie te va a comprar la idea de que realmente has creído en ese proyecto. No es sino hasta que tú actúas y tienes obras que puedes demostrar que tenías fe en aquel proyecto de negocio. Muy simple, un ejemplo muy mundano, pero que nos sirve para entender esto. Entonces, hay mucho que puede encerrar para que nuestra oración sea escuchada. También puede ocurrir que nuestros propósitos no vayan conforme a la voluntad del Todopoderoso Creador. Sin embargo, esto no puede desestimar la eficacia de la oración, porque el mismo Mesías también dijo a sus discípulos que hay un género de demonios que hacen posesión de las personas y que solamente se pueden expulsar con oración y ayuno. Entonces la oración es importante, sí. ¿Qué tipo de oración también? La oración acompañada de obediencia, pero también hay una diferenciación entre orar y entre rezar. Y el Maestro nos enseñó a no hacer vanas repeticiones, que ese es el rezo. Ejemplo, decir 10 Aves Marías y 2 Padres Nuestros. Eso no le agrada al Padre, y así nos lo dijo nuestro Maestro. No creas que por usar vanas repeticiones serás escuchado, tal como lo hacen los gentiles, los paganos. Así que una oración también de parte de nosotros tiene que ser efectiva, tiene que ser humilde y tiene que ser con fe y tiene que ser respaldada con la obediencia hacia el Todopoderoso Creador. Se ha dicho de paso, rezar no es lo mismo que orar, así como también orar es platicar con el Todopoderoso Creador. Mientras que leer su palabra, las Escrituras, es cuando Dios te habla a ti. Sin dejar de lado que hay muchas maneras en que Él se puede comunicar contigo, pero la manera por excelencia de comunicarse es a través de su palabra, de las Escrituras. Así que podemos concluir que si esas personas no sanaron, es quizás que no eran justos o simplemente no entendieron que somos nosotros quienes nos debemos de someter a la voluntad del Todopoderoso Creador y no el Todopoderoso Creador a la voluntad de sus criaturas. Bueno, sin embargo, y sorpresivamente, el escritor de esta película decidió mostrar que pese a la débil fe que tenía esta misionera, su oración fue escuchada y como respuesta el Todopoderoso terminó con la muy dañina vida del cruel ateo del señor Reed.
acabando así con una cadena de maldad. Y sorpresivamente, en manos de la otra misionera, quien al parecer ya había muerto. Sin embargo, en un acto sobrenatural, se levanta con un instrumento que hace desangrar al villano, al señor Reed, no sin antes regalarnos, el escritor de la película, el buen sabor de ver cómo el perverso ateo, blasfemo, torturador y homicida, el señor Reed, en su último momento, demuestra reconocer la existencia de un solo todopoderoso creador, a quien le rogó por su alma. ¿Cómo? Mediante la petición que le hizo a la moribunda misionera, a la señorita Paxton, diciéndole: ora, reza por nosotros. Y es así como, malherido este hombre, logra arrastrarse hasta llegar a la chica, quien pese a que tenía una débil fe, algo rescatable había en ella, pues aun y cuando servía a una falsa religión mormona, ella ofrecía su servicio creyendo que era para el único todopoderoso creador y a su enviado, Yeshua, quien nos envió a predicar el mensaje de arrepentimiento, mensaje que viene de parte del todopoderoso creador, el autor del Tanaj, de la Torá, de la Biblia. Es decir, el Tanaj y la Torá, de la cual deriva un judaísmo que también, al ser religión hecha por humanos, pues también está adulterada. Lamentablemente tampoco encontramos perfección, porque también es un ismo, judaísmo, como el catolicismo, como el budismo, como cualquier otra religión que está manipulada por el ser humano. Sin embargo, aún y con todo, es la religión que está basada, la única religión que está basada en la palabra del único todopoderoso creador. Los judíos son las personas que de mejor forma han obedecido la voluntad del todopoderoso creador. Es su pueblo elegido y fue elegido para un propósito, para enseñarnos al resto de las naciones la obediencia y la bendición a través de ella, como también el castigo y la corrección a través de la desobediencia. Es así como lo que intentamos proyectar es que, lamentablemente, al ser un ismo, interviene la manipulación del humano y empieza a desvirtuar la esencia de lo que el todopoderoso creador nos ha ordenado. Aún ellos, aun cuando el judaísmo es lo mejor que puede haber, no se escapa de decir que también está manipulada, al igual que todas las religiones. Inclusive, lamentablemente, como sabemos, ellos no han creído en Yeshua como el enviado del Todopoderoso de Abraham, de Isaac y de Jacob, Israel. Por ello, podemos concluir válidamente que Dios no es una religión. Él no es un ismo, no está en ninguno de los ismos. Cuando Yeshua vino a dar el mensaje para el cual su Padre, el Todopoderoso, lo envió, Él nunca dijo: sígueme a través de la Iglesia Católica o del judaísmo o del budismo, de lo que fuera que se te ocurra. Él dijo: sígueme. Y el manual que Él usaba para predicar era el Tanaj, la Torá, el libro que sí es bendito, el libro que es inspirado del único todopoderoso creador. Y entonces el Altísimo Creador, Él es el todo, y a Él es a quien debemos de buscar. Debemos de buscarlo en la Biblia, y eso lo debemos hacer mediante Yeshua el Mesías. Es el buen pastor que el Altísimo nos ha dado, es nuestro maestro, nuestro rabí. Y Él nos guía a todo entendimiento a través de su bendito Espíritu, que es el mismo, el Ruach HaKodesh, el Espíritu del Creador que está sobre de Él. Es así como podemos decir que el resto del final de la película es subjetiva. La dejaremos a su consideración. Sin embargo, lo que nosotros percibimos es que la misionera Barnes murió.
pero con una fe firme en el Todopoderoso Creador. Es decir, la chica que acompañaba a la otra chica que tenía una fe débil. Esta chica, Barnes, murió en manos del malvado señor Reed. Sin embargo, también podemos concluir de esta película que el malvado señor Reed, antes de morir, reconoció la existencia de un solo todopoderoso creador y rogó misericordia a través de su víctima, la señorita Paxton. Otro punto que tenemos es que las mujeres capturadas en su sótano y que posiblemente eran misioneras que previamente habían caído en las garras de este tremendo depredador. Estas es muy posible que hayan sobrevivido, aunque en condiciones muy agravadas, muy tristes. Y también tenemos el punto en que la misionera de fe débil, es decir, la señorita Paxton, de carácter inocente, pero que al final mostró ser inteligente. Y tenemos que algunos considerarán que murió y que fue su alma la que trascendió, convirtiéndose en la mariposa que ella quería ser cuando muriera. Y esto apoyaría la idea de que la reencarnación existe. Y este tema es muy debatido entre los estudiosos de la Biblia y de la Torá, del Tanaj, pero nosotros por ahora no contamos con el soporte bíblico para poder apoyar la idea de que existe la reencarnación. Por ello la negamos, simplemente plasmamos que eso fue la intención que quiso dar el escritor. Y también decimos que el aprendizaje que esta película debe darnos es a creer que la creación tiene un creador y es el Todopoderoso que la Biblia nos muestra, y su palabra nos llama a poner toda nuestra confianza solamente en Él. Su palabra dice: maldito el hombre que confía en el hombre, que confía en el humano. Es decir, le va a ir mal porque el ser humano fallamos, inclusive de buena fe fallamos, mentimos, traicionamos, nos debilitamos. Así también tenemos que el Altísimo nos llama a probar los espíritus. Tanto el Padre como su Hijo Yeshua nos han llamado a probar los espíritus y no depositar toda nuestra confianza en religiones que son manejadas por humanos con fallas como nosotros mismos, o inclusive con aberraciones. Hay hombres y mujeres que son fieles al Altísimo, no podemos negarlo. Hay hombres y mujeres que honran al Altísimo y respetan su voluntad con temor, y que no se atreverían a dañar a su creación, y menos a usar su palabra para manipular a otros haciendo un negocio con la fe, o peor aún, para obtener beneficios sexuales, llegando hasta la tortura y el control total, como nos muestra esta película. Sin duda alguna hay siervos del Altísimo al nivel de los grandes hombres de la película, de los grandes hombres de la Biblia, y aunque son pocos, pues sí los hay. Solo que la palabra, las escrituras nos exhortan a que no debemos de depositar toda nuestra confianza en ellos. Y no es sino hasta obtener la respuesta confirmada del Todopoderoso de que Él los está respaldando, que son personas en las que de alguna forma podemos confiar al ser enviados de Él. Pero para ello debemos mantener una relación constante en oración con Él y disposición de no solo pedir, sino también dar obediencia al Altísimo. Si nosotros somos fieles, leales y obedientes al bendito que nos creó, Él sabrá librarnos conforme a su voluntad de falsas religiones, de falsos profetas, de falsos apóstoles, de aquellas circunstancias que nos pueden acarrear mucha maldición y mucha tristeza. También es cierto, y debemos mencionar, que la historia de las Escrituras nos muestran que no por el hecho de estar sirviendo al Todopoderoso Creador, es decir, el caso de los profetas, de los apóstoles, no por ese hecho hayan dejado de sufrir o no hayan muerto en manos de los malvados. Sin embargo, en palabras del Mesías, nuestro Maestro dijo: no teman a aquellos que pueden matar el cuerpo,
sino más bien temer a aquel que puede destruir el alma. Y el único que puede hacerlo es el que la creó, el Todopoderoso Creador, y eso ocurrirá solo cuando no lo obedecemos, cuando despreciamos su palabra, su voluntad, cuando lo despreciamos a Él. Es así como que no se nos garantiza que esta vida, que es efímera, se nos vaya a respetar a manera de ser no mortales. Sin embargo, lo que tenemos que cuidar es el alma, y también que cuando estemos en esta vida podamos vivir con una paz, con una tranquilidad de que vivimos tratando de hacer las cosas conforme a la voluntad del Creador y actuando en buena conciencia y buena fe. Bueno, aún hay por el mundo muchas religiones que son falsas, y podemos traer a memoria en tiempos contemporáneos al falso líder de la Iglesia de la Luz del Mundo, que ha cometido aberraciones en aras de decir que era un elegido por el Todopoderoso Creador. Y vemos las consecuencias fatales de aquellas personas que han depositado su ciega fe en un hombre, en no haber hecho 1000 veces antes oración, antes de creerle a cualquier ser humano, por mucho que se diga ser incluso un ángel. Así también podemos hacer referencia a esa agrupación llamada Enlace Cristiano, quien nos ha mostrado que, como decía su líder, Jonás, aquí primero son los dineros. Entonces ahí también ya podemos advertir que para esa gente lo que ellos pretenden no es cuidar a las ovejas, sino obtener la lana, la economía, el dinero de las ovejas. Eso es muy, muy lamentable. Podemos también, para el caso de una iglesia llamada Palabra Viva, también tenemos que esta iglesia elitista solamente enseña a que debemos de decretar y que debemos de seguir la doctrina de la prosperidad, cuando la única prosperidad que debe es la del alma. Y si bien el Altísimo nos quiere bendecir con mejor economía, adelante, pero no sea esa nuestra prioridad. En palabras de nuestro Maestro dijo: buscar primero que nada el reino del Todopoderoso Creador y su justicia, es decir, hacer su voluntad, conocer sus mandamientos para obedecerlo. Y lo demás nos será dado por añadidura. Pero estas personas han enseñado a sus feligreses a que el dinero es lo imperante, es la meta que se debe perseguir, y el alma y la obediencia la han hecho a un lado. Así que todos estos falsos maestros, como también desgraciadamente e increíblemente los hay en el judaísmo, aunque es la religión, vuelvo a decir, la mejor de todas, también ahí nos encontramos con falsos maestros y con falsas doctrinas. ¿Y qué decir de la perversa Iglesia Católica Romana, quien pudiera ser aquella que la Biblia nos menciona como la gran ramera? Aquella que llenó de sangre sus lugares con la sangre de los que creyeron en el Altísimo Creador. Así que, pues, todas estas religiones que hemos hablado, agrupaciones religiosas, han utilizado, han plagiado la Torá, el Tanaj, el libro inicial, que si bien es cierto, no comenzó desde los principios de la humanidad, puesto que Israel, a quien le fue dada la Torá, la ley, no existía desde los principios de la humanidad. Existían otras personas, otras civilizaciones, a quien, siendo el Todopoderoso Creador, el mismo de ayer, hoy y siempre, les ordenó no matar. Y cuando Caín mata a su hermano, que es el primer homicidio que existe en la humanidad, pues tuvo repercusiones de castigo por haber faltado al mandamiento de no matar. Mandamientos siempre han habido. Lo que pasa es que no teníamos y no tenemos aún un documento que nosotros conozcamos su existencia, en el que esté plasmada
la ley del Todopoderoso Creador. Pero sin duda alguna, de ahí parten las imitaciones, los plagios, las copias de seres, ya sea espirituales como los ángeles caídos, o de personas quienes pretenden arrebatar la gloria del Todopoderoso Creador, haciéndose creer dioses. Y estos han hecho sus propios libros, sus propios estatutos de reglamentos. No podemos negar que existan libros así, aunque no conozcamos, no los tengamos documentados. Sin embargo, todos ellos plagiaron, por lo menos en los tiempos más recientes, a partir de que Israel sale de Egipto y se forma como nación con una ley, con una constitución llamada Torá. Es ahí donde las demás religiones hacen un plagio. Y es así como quieren hacer creer que cada civilización tiene su Dios y que hay muchos dioses. No, hay un solo todopoderoso creador. Los demás son imitaciones, así como la película nos habló de que hay canciones, una versión de canción que es la original y de ahí se desprenden otras versiones que a lo mejor por la promoción llega a ser más vendida la última versión, pero ello la convierte en una copia de la primera versión. Así como nos habló de las comidas, de los restaurantes de comida rápida como el McDonald's, como el Wendy's, como el Burger King, como los juegos de mesa, el Monopolio, el Terrateniente. Todo esto son instrumentos que utilizó el escritor de la película como una herramienta para hacernos entender que hay religiones que su propósito es controlar, manipular, que son falsas, que son plagios. Pero podemos concluir que el Todopoderoso Creador es uno. Escucha, Israel, Ea nuestro Todopoderoso, Ea uno es. Y solamente a Él amarás con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Deuteronomio 6:4. Es el único todopoderoso creador. Solo hay uno. Los demás son imitaciones, que lo único que persiguen es el beneficio para ellos mismos y el control de la humanidad. Si tú comprendes estos conceptos, nada, ni nadie, ni ninguna película, ni ninguna canción va a lograr hacerte dudar de tu fe en Él. Recuerda, Dios no es una religión. Él es todo. Espero que este resumen preventivo de alerta para los creyentes que vean esa película les pueda ser de ayuda. Y mientras tanto, al verdadero pueblo del Altísimo, al auténtico, al que cree en Yeshua como el Mesías para arrepentimiento, para dejar de pecar y obedecer sus mandamientos, a los que guardan sus mandamientos, a ellos les deseamos Shalom.